necesitamos tener un pool de cosas perfectas para que tengamos acceso a las tasas de interés que tiene un cliente internacional. Eso es lo que está sucediendo hoy, digamos, en la industria, cosa que yo diría 6 meses para acá, las tasas de interés para los inversionistas americanos han subido drásticamente. Bueno, les presento Mauricio Ordóñez, es dueño y fundador de Q Capital, con más de 23 años de experiencia y ha financiado más de 4 billones de dólares a clientes internacionales. Toda la experiencia del mundo aquí frente a ustedes para que le hagan preguntas, para que nos cuente un poquito sobre el financiamiento, sobre los pasos, todo. Vamos a hablar de todo un poco. Les pido, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio. Van a poder ir haciendo preguntas a medida que vaya avanzando el webinar. Van a ir pudiendo escribir sus preguntas y yo se las voy a ir haciendo a Mauricio. Aquí la idea es que sea un diálogo de ustedes con él. Es una oportunidad que lo tenemos aquí en vivo al famoso Mauricio Ordóñez. No, mi caro, muchas gracias. Sí, no, gracias por el ratico, gracias por tenerme aquí. Hemos hecho un montón de webinars y, como digo, es gritarle al mundo todo lo bueno que tiene este país, que no solamente para los americanos. Entonces vamos a pasar un rato aquí agradable, vamos a hablar de números, vamos a hablar de créditos, vamos a hablar de bancos, vamos a hablar de cosas muy buenas que estamos viendo en la parte bancaria aquí para con los clientes internacionales. Sí, perfecto. Bueno, yo voy a empezar haciendo las preguntas. Como les dije, si ustedes van teniendo preguntas, pueden ir escribiendo que yo se las leo a Mauricio. Mauro, yo he escuchado que para los inversionistas americanos, ciudadanos americanos, a veces es un poquito más complicado el financiamiento que para los extranjeros. Cuéntanos un poquito de eso y por qué. Sí, muy buena pregunta, Caro. Ese es un poquito, a ver, la Q Capital, que es la empresa que fundé hace bastantes años, está licenciada en 4 estados aquí en Estados Unidos, como banco hipotecario. Entonces, entendemos todas las normas, las normativas, pasamos por la crisis del 2008, hemos entendido todo y vemos lo bueno que está sucediendo ahorita. Y nos especializamos precisamente en clientes internacionales. Uno de los motivos que nos especializamos en clientes internacionales es porque después de la crisis de 2008, el crédito para con el cliente doméstico americano se restringió bastante. Hoy hay mucha exigencia de parte de los bancos en los Estados Unidos para prestarnos dinero a nosotros en hipotecas. Entonces, antes eran digamos, muy tranquilos los bancos, muy responsables, porque teníamos que tener un excelente crédito, ni siquiera pedían ingresos, no pedían verificaciones de nada y nos desembolsaban millones de dólares aquí a los clientes americanos. El hecho de tener solamente un buen historial de crédito en ese entonces era suficiente para poder acceder a cualquier tipo de crédito, llamémoslo así. Ahora no, aprendimos de los errores y hoy a ti o a mí necesitamos tener un pool de cosas perfectas para que tengamos acceso a las tasas de interés que tiene un cliente internacional. Eso es lo que está sucediendo hoy, digamos, en la industria, cosa que yo diría 6 meses para acá, las tasas de interés para los inversionistas americanos han subido drásticamente, que ha puesto a pensar un poco al americano al momento de invertir, cosa que no ha pasado al cliente internacional. Entonces, ¿por qué pasa esto? Te voy a decir los motivos, ahorita vamos a entrar luego en lo que se le pide a un cliente internacional, pero a ti y a mí, ¿qué nos piden? Un crédito excelente para obtener la mejor tasa de interés. Si tú no entras en un cajón, todo lo que te salga te van castigando la tasa. Entonces, si tú no tienes un puntaje hoy de 750 por encima, no tienes acceso a la mejor tasa de interés, ya el primero. Puedes tener un buen crédito de 700, pero no te da para la mejor tasa. Ahora, necesitas tener ingresos declarados después del ejercicio que hace tu contador al final del ejercicio, cuánto te queda a ti de tu ganancia y te vamos a medir en ese número. Resulta ser que cuando somos empresarios o ganamos a comisión, contratamos a los contadores como en nuestro país para pagar los menos impuestos posibles bajo los parámetros de la ley.
Entonces, puede que tú vendas $1.000.000, pero tienes un buen contador y al final del ejercicio tus ingresos son 80.000. Ejemplo. Entonces, ahora tienes que tener ingreso perfecto y puntaje perfecto. Lo más común de la, digamos, de la persona de Estados Unidos es que no tengan un puntaje perfecto, buenos puntajes, o no declaren exactamente. Y si no tiene alguna de estas dos, ya no entra en la película. Ahora, el que tiene de pronto los ingresos perfectos, de pronto no tiene el crédito perfecto y no tiene la capacidad de endeudamiento. Suele suceder que aquí mucha gente compra carros más caros o tienes préstamos de las universidades de los hijos. Entonces su capacidad de endeudamiento, las fórmulas no le dan para tener acceso a las mejores tasas de interés como las tiene un cliente internacional. Entonces, de pronto tú y yo para nuestra casa primaria sí tenemos diferencia con respecto a los clientes internacionales, pero cuando tú y yo compramos una propiedad de inversión, las tasas de interés están por encima el 1 o 2% a lo que tiene un cliente internacional. Increíble, muchas gracias, Mauro. Cuando hablamos de tasas más altas, quisiera, ya que estamos hablando, tocando el tema de tasas, ¿cuánto es la tasa aproximadamente para un cliente internacional, Mauro? Mira, yo hablaría, para todo tenemos una solución. Obviamente, el trabajo nuestro es buscar la mejor tasa de interés y tratar de que nos entreguen los requisitos que luego los hablaremos, que son muy sencillos y que hagan su inversión, digamos, correctamente. Entonces, si sale en un escenario ideal, que la gran mayoría tienen acceso al escenario ideal, estamos hablando de tasas de interés hoy del 4,5 al 5%. ¿Ok? Versus un cliente americano tiene acceso a estas mismas tasas, pero tiene que tener todo lo que yo te expliqué antes, todo perfecto para tener tasas entre 4,5 y 5. Resulta que el cliente americano, cuando no califica con sus ingresos o no tiene, hay otras soluciones. Flujos de caja, movimientos de tus cuentas bancarias, asumiendo que tu inquilino paga la hipoteca. Entonces, para un americano, si no entra, digamos, en los documentos que mínimos que se piden, las tasas de interés para un americano hoy están entre el 6 al 7% en propiedades de inversión cuando no califica con tus declaraciones de impuestos en Estados Unidos. Entonces, esa es la gran diferencia que hay hoy. Prácticamente 1,5 a 2 puntos en porcentaje anual versus lo que tiene un cliente internacional, que ahorita van a ver y casi todos califican para las mejores tasas. Super oportunidad para los extranjeros invertir en Estados Unidos con mejores tasas que los mismos ciudadanos, se pudiera decir. Mauro, ¿qué están pensando los bancos con el tema de la inflación tan alta, que ha subido la inflación y todo, referente a prestarle a inversionistas extranjeros? ¿Qué tiene que ver? Mira, es algo que vemos, digamos, en la Florida o en Texas, que está pasando, que la inversión internacional es muy importante. Entonces, obviamente la inflación afecta a la tasa de interés. Para controlar la inflación, suben la tasa de interés. Se ha venido subiendo en todo el mundo, no acá únicamente. Todo el mundo ha subido las tasas de interés. Entonces, igual suele pasar acá también. Entonces, sí, las tasas de interés han subido para tratar de colocarle, de controlar la inflación. Pero para la parte internacional, digámoslo, no ha subido tan rápido como ha subido para el americano, porque el internacional, digamos, sigue siendo un inversionista muy importante y este país necesita la inversión extranjera. Entonces, al necesitar la inversión extranjera, tratan de regular las tasas y resulta que los préstamos para los extranjeros son lo que se llama portfolio loans, que son controlados bajo los bancos. En cambio, los préstamos tuyos míos son vendidos en el mercado secundario. Los préstamos para extranjeros normalmente los bancos se quedan con ellos porque los clientes internacionales pagan bien. Entonces los bancos quieren tener a un buen cliente entre su cartera y diseñan unos programas que se llama Portfolio Loans, en el cual los bancos se quedan con ellos para poder mantener tasas de interés bajas y no pensar en venderlo al mercado secundario o a Fannie Mae, que es la entidad parte del gobierno,
donde compra préstamos a los bancos, pero Fannie Mae o el gobierno no compra préstamos de extranjeros. Entonces, por eso los bancos controlan estas tasas de interés. Entonces, sí, la inflación, digamos, implica esto, pero no hay una preocupación de los bancos para desembolsar a los clientes internacionales. Al revés, hay una necesidad. Por eso controlan las tasas de interés bajas en este tipo de programas para seguir desembolsando, para que siga siendo atractivo a los compradores internacionales el invertir acá acompañado con un préstamo hipotecario. Ok, de hecho, bueno, tengo entendido que la inflación es lo que ha llevado a subir tanto las rentas, ha subido un 35% aproximadamente las rentas comparadas en los 2 últimos años. ¿No es así, Mauricio? También afecta, uno diría que la inflación lo que hace es que bajen las rentas, no, la inflación afecta que suban las rentas, es un proceso económico, no se entiende, pero es parte de lo que dice la historia, que las rentas suben a medida que haya inflación, entonces eso le ayuda al inversionista extranjero, entonces las rentas van a cubrir lo que la propiedad cae, se va a pagar por sí sola y va obviamente a quedar liquidez después de hacer la inversión acompañada con un crédito. Pues soy amigo que acompañen con un crédito, que piensan a la americana. Entonces es parte de lo que estamos, digamos, dejándoles saber a la gente. Perfecto, Mauro, gracias. Tengo otra pregunta que me causa curiosidad siempre y es, ¿qué ven los bancos en Florida versus otros estados? ¿Por qué tanto interés de prestar para financiar en la Florida? Mira, la Florida en la crisis del 2008 fue uno de los estados que fue más afectado y los bancos después del 2008 desaceleraron el prestar acá. Pues fue por ese tema de irresponsabilidad, fue por el tema que había un programa de amortización negativa y llegó un pequeño reajuste y obviamente los bancos se llenaron de propiedades. Resulta ser que en el 2008 el estado de la Florida estaba por ahí en el quinto o sexto lugar dentro del país donde la gente quería vivir. Por eso también hubo una corrección inmobiliaria importante acá, para abajo. O sea, hubo este problema. Resulta que hoy, desde el mes de agosto, la Florida es el estado número 1 donde la gente quiere vivir. Y eso ha hecho que la demanda del vivir acá, no hay propiedades suficientes para con todos los que quieren venirse a vivir acá, no solamente el latinoamericano. El mismo americano después de COVID descubrió lo que es vivir en Miami, en Orlando particularmente. Y porque antes lo que venían era aquí a vacaciones, una semana, a la playa, al mall, a discotecas en la noche y no más. Resulta que Miami, ahora, o el sur de la Florida, es otro mundo. La Fórmula 1 viene la otra fin de semana, que no existía. Fórmula 1 ya se radicó acá, firmaron contrato por los próximos 10 años. Este fin de semana que pasó, Beckham y uno de los cubanos más ricos del país, ya lograron obtener las aprobaciones para construir una mega ciudad de fútbol aquí dentro de Miami. Entonces van a hacer un tema de billones de dólares para atraer el tema de fútbol y el fútbol pues atrae muchas cosas, todo el mundo Hay sabe. mucha gente, sí. Exacto. Eso es. El tema de cruceros, el tema del arte, el tema de Bitcoin. Acaban de hacer la convención de criptomoneda más grande que ha habido en la historia del mundo. Está acá, fue hace 3 semanas. Entonces, todo está pasando acá. Y esto no solía pasar acá, esto solía pasar en Las Vegas, solía pasar en Nueva York, en Los Ángeles. Ya no está pasando esto en estas ciudades. Está pasando acá por un tema impositivo. Tenemos un alcalde joven que lo que está haciendo es trayéndose a todas estas empresas tecnológicas, dando unos incentivos impositivos para que se radiquen acá, traigan a sus empleados acá y obviamente paguen menos impuestos. Entonces el tema impositivo de la Florida hoy es muy atractivo y apetecido para con los billonarios de Estados Unidos, no solamente para los latinoamericanos. Y obviamente lo que pasa en Latinoamérica, para bien o para mal, se ve también reflejado acá. Entonces, desafortunadamente, nuestras situaciones geopolíticas hace que grandes capitales salgan de los países, inviertan en ladrillo. ¿Y dónde lo están haciendo? Lo que es en Miami, Orlando y particularmente en ciertas ciudades de Texas. También vemos a los mexicanos haciendo eso allá. Entonces, todo esto que te acabo de mencionar, que hace que los bancos tengan como prioridad, como todo banco, como toda empresa, cuando empiezan los años, ¿qué voy a hacer
¿A dónde voy a diversificar mi cartera? Y es prestarle a billones, trillones de dólares a la Florida a clientes internacionales. Uno de lo que tienen que hacer y ven la necesidad es de prestarle a clientes internacionales. Y como se están radicando acá tanta gente y los clientes internacionales es digamos, parte de la economía de Orlando y de Miami importante, pues los bancos dicen, yo quiero alocar parte de mi cartera a los clientes internacionales. Uno, porque pagan bien, son juiciosos pagando. Entran con una cuota inicial importante que le da tranquilidad al banco. Entonces, todo esto hace que bancos, no todos, porque Bank of America no piensa así. Bank of America solo piensa en americano. Y si tiene algún problema, el gobierno lo va a salvar. Hay otros bancos que no. Entonces dicen, necesito diversificar mi cartera. Necesito prestarle tanto a colombianos, tanto a venezolanos, tanto a mexicanos, tanto a ecuatorianos. Y lo hacen de esa manera y acuden a entidades como la mía para dejarme saber estas cosas, para nosotros traer clientes a estas entidades financieras. Perfecto. Esa respuesta es súper completa. Ay, no queda ni espacio para media pregunta sobre eso. Es que estuve viendo y según el censo, Mauro, 320,000 personas se mudaron en el último año a Miami. Eso es muchísimo. Es Y así, eso, normalmente no era así. O sea, digamos, el tema impositivo ha hecho que pase esto. Nuestro expresidente de pelo amarillo, tú sabes que mucha gente sigue a la gente adinerada. El señor se vino para acá y se vino mucha gente de neoyorquinos a vivir acá. Yo vivo particularmente en Aventura. Son otros costos porque muchos neoyorquinos se vino a vivir acá. El tema de oficinas, uno diría, no, el tema de oficinas pues no está funcionando. Resulta que hoy no hay oficinas por debajo de $75 el pie cuadrado. sí, 75 el pie cuadrado, porque todas estas empresas neoyorquinas se vino a radicar acá y hoy el tema de oficinas, hay escasez de oficinas también. Entonces, increíble. todo para bien. Yo diría que Todo todo esto es para para bien y hay mucha demanda por la gente de vivir acá. Es que el clima es espectacular, los restaurantes que están haciendo. Ya el tema, vienen unos restaurantes de estrella Michelin porque ya están viendo que Miami es otra metrópoli, entonces ya todo el mundo tiene los ojos puestos acá. El tema del aeropuerto digamos, el aeropuerto donde más vuelos internacionales hay de Estados Unidos. Sí, bueno, yo pienso que es un súper momento de invertir con unas tasas de interés todavía súper asequibles, o sea, comparadas con nuestros países. En mi caso, que yo soy colombiana, las tasas de interés en Colombia son súper altas a comparación de lo que podemos conseguir acá. Entonces, sí es apalancamiento con bancos americanos para que tú hagas una inversión. Bueno, los americanos invierten de esa manera, ¿no? Nosotros al colombiano muchas veces no, me gusta pagar completo. Aquí se usa más bien de otra forma y es lo que queremos enseñarles, ¿no? En vez de comprar una sola propiedad, pueden comprar dos propiedades financiadas y la misma renta les va pagando esa hipoteca. Bueno, Mauro, todo esto suena lindo, espectacular, buenísimo, pero yo quiero que todas estas personas que están aquí sepan lo fácil que es y que ellos puedan adquirir o acceder, tener acceso a un préstamo hipotecario. Dinos tus 5 famosos requisitos que se necesitan para ese préstamo y tomen apunte los que quieran tomar apunte y los que no, esto va a quedar grabado y se les puede mandar, pero empecemos con tu primer requisito, Mauro. Entonces, como cuando empezamos la charla de por qué un cliente internacional puede acceder a mejores tasas de interés que un inversionista americano, es por estos 5 requisitos que voy a explicar, porque para nosotros no existen estos 5 requisitos. Para nosotros sí la documentación es mucho mayor de lo que voy a explicar. Entonces, para que entiendan bien cuál es el trabajo de Q Capital y o mío y de mi equipo. Uno, lo que yo tengo que hacer es buscar la mejor tasa de interés. Ese es mi trabajo para con los clientes. Entonces, basado en la documentación, voy a considerar mejor tasa de interés. Pero mi otra parte que tengo que hacer es convencer a un analista de crédito americano que no habla español, que el cliente colombiano o ecuatoriano, no importa la nacionalidad, va a pagar la hipoteca en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos esto? Con los 5 requisitos que dice Caro. ¿Cuáles son los requisitos? Y son los siguientes. El primero, capacidad de repago de la hipoteca. Es medida con solamente, si eres dueño de empresa, una carta de un contador o de tu contadora
donde me va a indicar el nombre de la empresa que te pertenece, a qué se dedica la empresa, dónde está la empresa y cuánto devengas tú de parte de la empresa. Normalmente en nuestros países, las empresas o los ingresos de las empresas son bien importantes. Acá no. Aquí son los ingresos tuyos que generas a través de tu propia empresa. Y por consiguiente, necesito saber los últimos 2 años cuánto has devengado de parte de la empresa. Debe venir firmada del contador y lo único que necesito que me anexe es una copia de la matrícula profesional del contador o la contadora. No debe venir acompañada de nada más. No necesito flujos de caja. No necesito declaraciones de impuestos como me la piden a mí o a Caro como americanos para calificar para un préstamo. A un extranjero no se le solicita eso. Y este es un país de confianza. Entonces, lo que diga el contador escrito en papel, lo aceptan 100%. Si eres empleado, la misma carta, pero de parte de tu empleador. ¿Ok? El segundo requisito es, al no tener un número de seguro social y no tener un historial de crédito en Estados Unidos, necesito que una institución financiera donde tú tienes tu cuenta de cheques o ahorros me diga que tú eres un buen cliente o manejas la cuenta satisfactoriamente o nunca has tenido un cheque en sobregiro. Es una recomendación de una institución financiera y todos los bancos la dan. El único país que es un poco majadero es Ecuador, pero buscamos que la tarjeta de crédito o otra cosa lo dé. Del resto, todos los bancos en Colombia la dan, todos los bancos en Perú la dan, todos los bancos en México la dan porque llevo haciendo esto 25 años y la entregan de esa manera. ¿Ok? Ya el resto son copias. Copia tu pasaporte vigente y la visa. La visa debería estar vigente, ojalá esté vigente. Si no está vigente, tengo que saber por qué. Porque en pandemia se me venció y resulta que la embajada no está abierta y la cita la tengo hasta dentro de 2 meses. Ok, miramos el tema de por qué no tienes visa. El tercer documento es el cuarto documento es llenar una aplicación de crédito. ¿Ok? Dicha aplicación de crédito llamo yo la confesada. Hoy en día esta aplicación de crédito es la que utilizamos para precalificarnos. Estamos en un mercado de vendedores. El vendedor quiere saber si tú vas a acompañar la compra con un apalancamiento hipotecario que ya por lo menos estés preaprobado, precalificado con un banco. Para poderte precalificar o preaprobar necesito este documento. ¿Ok? Este documento tiene 25 preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Si estás casado, hijos, dirección donde vives, cuánto vale tu propiedad en donde tú vives, si está hipotecada, impuestos predial, seguros, ciertas preguntas, tu empresa, cuánto devengas, dónde tienes tus dineros, tu liquidez, dónde en cuentas bancarias y con esta aplicación yo te puedo preaprobar. Y aparte tiene que venir acompañada de un recibo de servicio donde coincida con la dirección que me colocaste y el nombre que me colocaste en la aplicación. Y por último, la solidez financiera en Estados Unidos es medida por liquidez. Normalmente en nuestro país, en Colombia particularmente, que somos de Colombia, Caro, la solidez vale mucho cuando tú tienes 15 apartamentos de renta. Eso es muy sólido allá. Resulta que acá no. Los 15 apartamentos que tú tienes de renta son valederos para el repago de la hipoteca. O sea, los ingresos que tienes sirven para eso. Pero la solidez financiera es medida en lo que llamamos en caso de emergencia, de dónde tú acudes para pagar la hipoteca en Estados Unidos. ¿Qué tenemos que demostrar? Los últimos 2 meses de 1, 2 o 10 cuentas bancarias tuyas o de tus empresas, donde tengan la liquidez para la cuota inicial, para los gastos de cierre, apertura de créditos y sigas teniendo liquidez después de hacer una inversión en Estados Unidos que llamamos las reservas. Las reservas son alrededor de 12 meses de lo que te va a costar la propiedad en Estados Unidos. No que esté 12 meses el dinero ahí, sino que tú tengas hoy, como si mañana fuera a estar la propiedad, 1 año de pagos en tu cuenta bancaria. ¿Ok? En cualquier lugar del mundo el dinero es aceptado. Entonces vamos a necesitar los últimos 2 meses de estos estados o extractos bancarios. Esos son los 5 requisitos, Caro, que se necesita para estructurar un crédito hipotecario. Más fácil imposible esos requisitos, o sea, los podemos conseguir. Mauro, ¿hasta qué porcentaje podrían financiar a los extranjeros y a cuántos años? Mira, en casas estamos llegando hasta el 75%, colocan el 25% y nosotros financiamos el 75%.
siempre y cuando la propiedad cueste por encima de los 288.000 a 300.000 dólares. Y en apartamentos normales, ¿qué quiero decir apartamentos normales? Aquí hay varios tipos de condominios. Lo que es el condominio normal, que permiten rentas anuales, podemos llegar hasta el 70% de financiamiento. O hay condominios que permiten rentas diarias, podemos llegar hasta el 65%. O hay condoteles que un hotel maneja el edificio, podemos llegar hasta el 60% de financiamiento. Entonces, estos son los factores. ¿Y a cuánto nos prestan? A 30 años. No importa la edad que tengamos, nos van a prestar a 30 años, ¿ok? No se necesita seguro de vida, como nos exigen en ciertos países. En ciertos países, si tenemos 55 años, nos prestan a 10 porque nos matan a los 65. Acá no. Aquí podemos tener 80 años y nos van a prestar a 30 años, siempre y cuando haga sentido común. Si eres dueño de empresa, ya estás retirado, pero sigues percibiendo ingresos, bien sea por, te entregan dividendos anualmente o lo que sea, o tienes pensión y estás pensionado y tu pensión califica, vamos a poderte prestar a 30 años. Ok, Mauro, hay excepciones también que la estoy pasando contigo, te hice una pregunta esta mañana, en el caso de estudios, de apartamentos pequeños. Acá en Miami se está viendo mucho el tema de edificios sacando apartamentos de estudios de una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones. Lo que acabas de mencionar del porcentaje es para una habitación, dos y tres habitaciones. ¿Qué pasa con los estudios? Quiero que quede claro esto y es importante que lo sepamos, tanto las personas que los va a asesorar como ustedes, tenerlo en cuenta. A ver, hay diferentes tipos de estudios. El primer estudio, y es el que, digamos, se puede financiar con buenos términos, es el que tiene 4 hornillas. Un estudio es una habitación de un hotel, por ejemplo, y llamémoslo así, pero tiene que tener cocina completa. Cocina completa quiere decir una estufa con 4 hornillas y una nevera grande. No tiene que ser una nevera de doble puerta, de Sub-Zero, no. Pues una nevera grande quiere decir más o menos de la altura de uno, pues puede tener una sola puerta, pero no la nevera pequeña de un hotel normal. Importante, dato no menor. ¿Ok? Entonces es bien importante eso y de esa manera podemos llegar a financiar estudios hasta el 60-65%. Ahora, si los estudios no tienen este tipo de cocinas, vamos a financiar hasta el 50%. ¿Ok? Entonces lo máximo a financiar ya sería el 50%. Entonces es bien importante entender. Lo otro también del estudio es importante los pies, porque hay un edificio que tú estás vendiendo que es muy bonito, que es en Downtown, que son de 600 metros. Eso es atractivo y apetecido para los bancos, pero hay otros que son de 400 pies cuadrados, que son como 40 metros cuadrados, que son menos apetecidos para los bancos. No quiere decir que no, pero hay menos opciones de financiamiento. Entonces, vamos a conseguir crédito porque para todo tenemos una solución, pero digamos los pies también inciden y en ese caso máximo va a ser el 50%. Si tiene 500 pies para abajo. Entonces, este que tú estás vendiendo muy bien, Sí. de que tiene 600 pies, vamos a poder llegar al 60%. Sí, bueno, de hecho, el cliente tiene que llegar al cierre habiendo dado un 50%, entonces el 50% lo va a tener que tener. En esa ocasión, ¿qué hacemos? Hay unos costos de cierre, que es lo mismo que en nuestros países, escrituras, impuestos, apertura de crédito. Lo que hacemos es lo incluimos en el préstamo. Entonces se pueden financiar a 30 años. Entonces, si diste el 50%, podemos incluir estos costos, digamos, de cierre que fluctúan entre el 5 al 8% del valor de la compra, en los cuales, entre comillas, los financias a 30 años y no debes de traer más dineros a la mesa el día del cierre si no quieres. Ok, y las tasas de interés también varían para los estudios. También varían para los estudios. Entonces, en los de 600 pies estamos consiguiendo tasas de interés, yo diría en los 5%, y si son para abajo, un poquito más altas. Ok, Mauro, una pregunta. ¿Cuánto es lo mínimo que pueden financiar? Mira, como digo, mi trabajo es conseguir la mejor tasa de interés, pero para todo tenemos una solución.
Entonces, lo mínimo para obtener tasas de interés entre el 4,5 al 5% anual es no tener créditos por debajo de los $200,000. Quiere decir que la propiedad debe costar alrededor de $288,000 en adelante, ¿ok? Para llegar a prestar los márgenes que hablamos hace un poco minutos. Pero si tienes algún cliente que está comprando una propiedad en $220,000 y quiere financiarlo, también tenemos la solución, pero no va a tener acceso al 4,5 o 5. La tasa de interés va a ser castigada. Ahí amerita estudiar qué es, amerita la cuota inicial, amerita todo, pero la tasa de interés va a ser un poco mayor. Ok, algo que me gustaría que mencionaras, Mauro, y a algunas personas se les pasa y después al momento del financiamiento están varados ahí, y es que los dineros deben salir de sus cuentas y no de terceros. ¿Qué pasa en esos casos? Ese es uno de los tips que doy. Ese es el error más común que comete un cliente internacional al invertir en los Estados Unidos para no tener las mejores tasas de interés. De nuevo, para todos tenemos una solución, pero después del 2008 es obligatorio demostrar que los dineros te pertenecen. Mucha gente cree, cuando uno dice, no, es que necesito que me verifiques que el dinero salió de tu cuenta, mucha gente se ofende y me dice, no, es que mi dinero es bueno, mucho colombiano particularmente. Y dice, no se trata que el dinero sea bueno o malo, porque nosotros no estamos en el tema de mirar el tema del lavado de dólares. El que investiga el lavado de dólares es donde tienes tu cuenta bancaria, pero nosotros no. Lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar lo que pasó en el 2008. Mucha gente en el 2008 lo que hizo fue pidió un préstamo al hermano, al tío, o una línea de crédito, o se le sacó la tarjeta de crédito dinero, y eso fue lo que puso de cuota inicial, ¿ok? Y eso es lo que utilizaron para, digamos, cuota inicial, pidieron el resto prestado, vino un reajuste inmobiliario, resulta que no tenían dinero propio metido en el negocio y la gente dejó de pagar. Ahora, lo que yo tengo que demostrarle al analista de crédito es que el dinero no viene de un préstamo de libre inversión, que no, el dinero no te lo prestó o no sacaste un préstamo de la empresa para colocarlo acá. ¿Cómo hacemos eso? Aunque suena un poco ridículo, pero si el dinero pasa primero por tu cuenta bancaria y nosotros aplicamos para el crédito después de que el dinero esté en tu cuenta bancaria, ya va a ser aceptado por el analista de crédito. Pero si tú aplicas hoy conmigo al crédito y depositas mañana un dinero, así sea tu propio dinero, me van a hacer 1000 preguntas de dónde salió el dinero, porque yo ya soy parte del proceso. Antes no soy parte. Entonces, antes tú coges, si el dinero te lo van a prestar y tienes una empresa, deposítalo en tu empresa y de tu empresa lo puedes girar a tu fideicomiso, al fideicomiso o al escrow account del vendedor. Yo sugiero que pase primero por la empresa que te pertenezca en tu país, o acá si tienes una empresa que pase por acá por la empresa. Ahora, si no es así, llámenme primero y yo les digo, ¿por qué hago esta aclaración? Suele suceder, Caro, que nosotros los latinos somos muy creativos, ¿ok? Entonces suele suceder, Caro, tú que tienes una cuenta en Estados Unidos, yo estoy en Colombia, en este momento sé que la oportunidad es muy buena, yo en este momento tengo pesos, hazme un favor, deposítame los $100,000 al fideicomiso tal, que me acabo de comprar un apartamento, y yo te entrego la plata aquí en Colombia o luego te la deposito. Eso pasa mucho. O compran una transferencia bancaria de dólares y viene un tercero. O tenías una deuda con alguien, te pagaron la deuda y al que le prestaste el dinero dio la parte de la cuota inicial. Uno del trabajo nuestro es pedirle al vendedor copia de la transferencia bancaria que reciben de parte de su comprador. Yo le pido al vendedor acá, deme copia de su extracto bancario donde sale la transferencia entrando del comprador de la unidad 1904, que yo le estoy haciendo el crédito. Y si sale el nombre del cliente, no tengo ningún problema. Pero si sale el nombre de un tercero que no tenga nada que ver con la compra o yo no estoy incluyendo en el préstamo, no van a tener acceso a las tasas de interés que mencioné. Van a tener acceso a otras tasas de interés más altas que bancos no pidan eso. Entonces es bien importante
esa pregunta que tú hiciste, es el error número uno, y que me hagan primero la pregunta, y yo con mucho gusto los guío de cómo hacer dicha. No les voy a decir cómo la manden porque ese no sé, no estoy metido, oiga, sé que son por transferencias, pero no tengo el vehículo para ustedes mandar dinero a Estados Unidos, no lo tengo. Pero sí les recomiendo utilicen su cuenta en su empresa en su país, o su empresa que tienen acá si tenga otra cosa. Les doy las ideas para hacerlo. Bueno, es muy importante la buena asesoría para no ir a meter la pata. Es muy importante estar con personas especialistas al hacer una inversión. Mauricio tiene toda la experiencia del mundo, somos aliados, trabajamos juntos y de esa manera podemos evitar cometer este tipo de errores que acabamos de mencionar. Mauro, otro también que lo consideramos error es, bueno, te lo voy a preguntar, ¿cuánto tiempo antes del cierre, digamos, si la persona compra en preconstrucción, cuánto tiempo antes empezar el proceso de financiamiento? Que a Bueno, veces están también justos al cierre y ya, y entonces el financiamiento no nos ayudó, nos quedó mal, y es que ustedes tienen que ir con el tiempo que nos va a decir Mauricio. También soy amigo de iniciar con tiempo. Lo ideal, si se puede, que empiecen 4 o 5 meses antes de que esté la propiedad, pero como sé que están vendiendo ahorita cosas que van a estar ahora, necesitamos por lo menos 45, 60 días como máximo, por lo que las tasas de interés siguen siendo espectaculares. Estamos todos llenos de trabajo, por ende los analistas de crédito están llenos de trabajo y nos estamos tardando más tiempo de lo normal. Y suele suceder que nunca me entregan los 5 requisitos perfectos como lo necesitamos. Entonces siempre hay un periodo de unos 10, 15 días mientras me entregan todo perfecto. Hoy el analista de crédito necesita tener un paquete completo. Antes de COVID yo podía someter préstamos parciales. Es que después llegó la carta. La carta. No, hoy quieren ver un paquete completo para precisamente no hacerle perder tiempo al analista de crédito por todo el trabajo que hay en este momento, por las tasas tan espectaculares. Entonces yo diría que empecemos con, si se compraron un proyecto en preconstrucción que va a estar el año que viene, empiecen con 5 meses de anterioridad, 6. Si se quieren aprobar desde ya, lo podemos hacer desde ya, y así el proyecto esté en 1 o 2 años, lo podemos hacer. Pero para lo que viene nuevo, sí les pido que seamos juiciosos en entregar la documentación que necesita. Confíen en mí. Si nos dan lo que necesitamos en mi empresa o el que los esté asesorando, vamos a obtener los tiempos que son, porque el vendedor hoy no espera. Estamos en un mercado de vendedores. Eso no es malo. El mercado de vendedores es un momento que, en el buen sentido de la palabra, aprovechan los vendedores y son los que tienen el control de los tiempos. Hoy no hay excusa de COVID. Hoy no hay excusa que no puedo viajar. Hoy el vendedor dice, mi cierre está al día y usted me tiene que mandar el dinero, venga de un crédito o venga suyo o venga no sé qué, de dónde, me tienen que hacer llegar mi dinero que me hace falta para la compra tal día. Entonces, por eso es importante empezar con tiempo, porque los vendedores no están dando tregua a las extensiones. Mauro, personas que no tengan visa, ¿tienen la posibilidad de invertir, de financiar? Yo siempre digo una cosa y es algo que digo, uno solo necesita tener un poquito de ganas y algo de liquidez para poder tener una inversión en los Estados Unidos. El viernes cerré a 2 clientes de Medellín, muy queridos. No tenían visa porque se les venció la visa por pandemia, y tienen la cita hasta junio del año que viene. Pudimos hacerle el préstamo porque tenían visa, no es que la hayan perdido por algo drástico. También recientemente le hice unos créditos a unos argentinos que nunca han tenido visa. También le hicimos. Cuando nunca han tenido visa, castigan un poquito la tasa de interés, ¿ok? Pero también le tenemos solución. Entonces, para todo hay una solución, pero toca saber el por qué no se tiene la visa. Es importante saber. O si tuvieron visa y fue revocada, es importante que nos lo dejen saber, porque tarde o temprano lo va a saber en la lista de crédito. Yo siempre digo que nosotros somos como los abogados. Yo estoy de parte del cliente, yo no estoy de parte de nadie más.
es que nos cuenten todo y nosotros sabemos cómo estructurarlo, qué La decir y qué confesión. no decir, lo que llamamos la confesada. Nos digan todo y nosotros sabemos qué decir y qué no decir para obtener la mejor tasa de interés. De acuerdo, perfecto. Mauro, aquí hay una pregunta que nos escriben en el chat y dice, en caso que ya tenga crédito acá en Estados Unidos de otra propiedad que influye, el cliente vive en Colombia, pero tiene un apartamento con crédito hace mucho tiempo acá, ¿es posible que pueda financiar una segunda propiedad? Puede financiar todas las que quiera. Cuando usted es extranjero, eso es lo bonito de ser extranjero. Puede financiar todas las que quiera siempre y cuando tenga la liquidez necesaria, porque con una carta de ingresos yo puedo someter a diferentes bancos, llamémoslo así. Si se estructura bien la inversión. Ahora, importante saber, si este cliente colombiano, creo que dijiste, Sí. no es residente ni americano y tiene una propiedad a título personal, seguramente ese historial de crédito le va a salir. Si lo ha pagado bien, sirve para obviar lo que es la carta de referencia bancaria. ¿Ok? Pero este cliente no se puede morir porque tiene una propiedad a título personal. ¿Y qué pasa cuando un extranjero tiene una propiedad a título personal, Caro? La pierde, se No se puede desaparece, se morir, no se puede diluye. morir porque si se llega a morir, los impuestos de sucesión son tan grandes que lo más probable es que la familia va a dejar perder la propiedad si se tiene una hipoteca. ¿Ok? Entonces, si está a nombre de una empresa, no va a generar historial de crédito a título personal. ¿Ok? Entonces, a veces es hasta bueno no tener nada acá porque suele suceder que en la pandemia pidieron lo que se llama un perdón para no hacer unos pagos de unas cuotas 3 o 4 meses. Si llega a ser así el caso, no van a tener acceso a crédito, porque el hecho de que estemos en COVID, no, un extranjero no es bien visto que haya dejado de pagar una hipoteca en los Estados Unidos por el hecho de COVID. Aunque los bancos dieron, digamos, periodos de gracias para no pagar, eso no está bien visto y no van a tener acceso a la mejor tasa de interés. Entonces, a veces es bueno, a veces es malo, pero yo diría que si pagas bien es neutral, no favorece ni desfavorece si tienes historial de crédito en Estados Unidos, siempre y cuando sea bien manejado. Ok. Bueno, aquí sí está a nombre de una empresa, están respondiendo aquí, que no está a Entonces, nombre de personas, sino de una empresa. si está a nombre de una empresa, el crédito sale a la empresa. Entonces, no te debe salir un historial de crédito a título personal. Ok, Mauro, una pregunta. Si una persona quiere hacer su inversión con financiamiento, abre su LLC, su LLC, la empresa, pero quiere meter como buen colombiano al hijo, al primo, a la mamá, a todo el mundo, ¿qué recomiendas tú que se deba hacer para hacer el financiamiento? O sea, obviamente lo van a hacer con los documentos de una sola persona. Entonces, Y al ¿cómo? recién nacido, y quieren meter al recién nacido. Claro, y Resulta al que, perrito. sí, resulta que en Estados Unidos digamos, la parte financiera no permite que un menor de 18 años esté vinculado a una empresa, ¿ok? Porque no puede legalmente firmar ningún documento. Entonces, no puede, aquí los hijos nuestros no pueden ser dueños de nuestras empresas si son menores de 18 años. Sí los puedo meter en un testamento y organizar bien el tema, eso sí. Pero soy amigo de capaz utilizar solamente una persona y para poder hacer esto soy amigo de que si quieren vincular a varios miembros que sean mayores de 18 años, que solo tengan el 1%. Entonces, un ejemplo, queremos que nuestra esposa me regale la propiedad y califique para el préstamo, ¿ok? No el esposo siempre tiene que calificar, sino la esposa. Entonces la esposa va a ser dueña del 99% y el esposo del 1%. Yo sigo siendo beneficiario de la propiedad, yo sigo teniendo poder para vender y hacer todo lo que quiera con la propiedad porque internamente los documentos me lo permiten. Entonces, si mi señora llegan a no estar el día de mañana, yo tengo la potestad de poder firmar en nombre de la corporación la venta. Si está a título personal, ahí es donde hacía el comentario a la otra persona, cuando hay dos personas, esposo y esposa, a título personal, los dos tienen que firmar la venta. Y si no hay alguno de los dos, aplica el impuesto de sucesión. En cambio, la corporación se puede manejar
si está bien estructurada. Tiene que estar bien estructurada. He visto a gente que hace LLCs, no sabe cómo las hace, porque internamente tiene que estar bien estructurada. Hacer una LLC es muy fácil. Tú entras a zombies.org y compras una LLC por 75 o 175 dólares. Ya, muy fácil. Pero los documentos no los hacen. Entonces tienen que tener los documentos hechos para que blinde la inversión. Entonces soy amigo de todo aquel que quiera participar en una compra a través de una corporación, que es la manera de blindar su patrimonio, y capaz que quieran el día de mañana hacer más inversiones, es que una del esposo y esposa compren una 99,1% y la otra propiedad sea al revés, 99,1%, y su capacidad de endeudamiento es infinita. Entonces, de esa manera es como se deberían estructurar las inversiones, pero deben de hablar con los expertos para ver cómo se hacen las corporaciones, que tú los tienes en tu equipo, tienes al especialista en estructurar corporaciones. De acuerdo. Mauro, aquí esta otra persona está diciendo, ¿se puede comprar a nombre de la misma empresa o a nombre de otra? ¿Qué aconsejas? Entonces, si vas a acompañar la inversión con financiamiento, no soy amigo de colocar la misma empresa que sea dueña, a menos de que la misma entidad nos vaya a prestar sobre las mismas propiedades. Pero si tú ya tienes una propiedad con hipoteca el día de hoy y quieres comprarte otra propiedad bajo la misma empresa, no puedes hipotecar la otra propiedad. Porque recuerda que a quien se le hace el crédito es a la empresa, que da de garantía una propiedad. Entonces no puede tener dos hipotecas. Entonces la empresa. Entonces lo que se sugiere es hacer cada inversión con una empresa LLC. Si la vas a comprar de contado y vas a hacer esto, también soy amigo de que cada inversión tenga su LLC y más bien crear un holding. De nuevo, no soy experto, esto es lo que he visto que hacen otros, y el holding sí puede ser uno que la mamá y tiene varios hijos, que son varias corporaciones, donde tiene varias propiedades. Pero mucha gente me dice, no, los costos, etcétera, etcétera, es donde amerita el valor de la compra, tu perfil financiero, amerita también una charla, porque no a todo el mundo le funciona esa estructura. ¿Sería la estructura ideal? Sería esa. ¿Para qué? Para que financieramente tengas una capacidad de endeudamiento infinito con cada propiedad. O el día de mañana lo que tienes que hacer es que tienes que poner todo de garantía para hacer un préstamo comercial, que también se puede hacer. Por eso amerita, digamos, desde el principio estructurar bien esto, pero si vas a empezar a comprar una propiedad hoy y en 3 meses otra y en 4 meses otra, soy amigo de que cada propiedad tenga su corporación, y de esa manera tienes una capacidad de endeudamiento infinita, bien sea que las compres hoy de contado y mañana quieras hacer una figura que estamos haciendo hoy con muchos clientes de Caro, quien tiene propiedades pagas en efectivo hoy, hacemos una refinanciación, sacamos la plusvalía y utilizan ese dinero para comprar más propiedades. Entonces, de esa manera es como deben de estructurar sus inversiones acá. Entonces, el asesoramiento hace que una inversión sea realizada adecuadamente. Entonces, los que me hablan por ahí que no les ha ido bien o algo con las inversiones porque los han asesorado mal, porque lo que dicen ahí, capaz que era mejor una LLC y le crearon una corp, porque resulta que en la corporación solo puso un dueño, resulta que no lo blinda. Hay muchos factores del hecho de hacerla mal. Y de nuevo, aquí tú puedes hacer tu propia corporación. Tú no necesitas un abogado para hacerla. Pero ¿cuál es el problema? Tú no sabes qué te acarrea hacer cada corporación. De pronto a mí me sirve la LLC, pero a Caro le sirve la corp. Entonces depende del perfil financiero de cada uno, depende de lo que quieras hacer, es como es de escoger. Capaz que hay otros que dicen es que quiero vincular mi empresa en Colombia, parte de él porque los dineros vienen. Entonces, para nosotros en la parte de crédito, como dice Caro, que somos expertos, nos acomodamos al perfil financiero de cada uno. Hay clientes que dicen, por cuestión impositiva en Colombia, por poner un ejemplo, necesito vincular a mi empresa colombiana que sea la dueña de la empresa americana. Ok, yo me acomodo, busco el banco que te sirva en ese tema. Ahora depende todo lo que haya detrás de la empresa colombiana para yo decirte si se puede o no se puede. Perfecto. Mauro, ¿tienen en este momento las personas que estar aquí para firmar, para poder cerrar con financiamiento, o se puede hacer a distancia?
Mira, soy amigo que vengan porque van a firmar, el día del cierre se firma alrededor de 70 documentos. Ujú. Soy amigo que vengan, va a haber alguien siempre aquí que se los va a explicar. Siempre va a haber alguien aquí que se cerciore que firman bien donde tienen que firmar, tienen que inicializar, todo eso. Entonces, un amigo que vengan acá, primero a recibir la propiedad y segundo a firmar aquí ahora. Ahora, no tienen que venir, porque en la pandemia aprendimos a hacer negocios sin tener que venir y les enseñamos a los, digamos, bancos acá, a los abogados de acá y a los vendedores de acá, que el ser notario público en Colombia particularmente y en nuestros países en Latinoamérica es un cargo importante. Y no todo el mundo es notario, como lo es aquí en Estados Unidos, cuando tú eres residente. Aquí todo que sea residente mayor de edad puede ser notario público, ¿ok? En nuestros países no. Y les enseñamos eso a los bancos y a los abogados acá. ¿Por qué digo eso? Porque los cierres los estamos haciendo enviando los paquetes para allá cuando no se puede viajar acá. Lo único que tienen que tener acceso es a un contador en la ciudad donde viva y hoy están pidiendo una cosa extra que es apostillar la firma del contador, del notario en el país donde vivan o en la ciudad donde estén viviendo. Eso no lo pedían antes, claro, es algo que lo están pidiendo en este momento. Es, ok, tú puedes hacer el cierre en Medellín, en Barranquilla, en Montería, en Quito, donde tú quieras, delante de un notario público allá, pero debes apostillar la firma de este notario. Se demora unos pocos días, pero están exigiéndonos eso ahora. Ok. Mauro, hay una pregunta más. Dice, los constructores tratan de inducir a los clientes a que usen sus propias agencias de financiamiento, preferred lenders. Y muchas veces estas constructoras dicen van a tener más beneficios con ellos y más inconvenientes con los alternos. ¿Qué tan cierto es y quién maneja mejores tasas de interés? Ok. Eso es algo espectacular que nos nombren a uno preferred lender de un developer, particularmente Q Capital y orgullosamente Lennar, una de las empresas más importantes de los Estados Unidos, que el cual tú vendes mucho producto de ellos. Es una empresa pública, son muy exigentes a quienes escogen como sus preferred lenders. Preferred lender quiere decir digamos, el banco preferido para hacer el desembolso de la hipoteca o estructurar el préstamo a sus compradores, particularmente en este caso internacionales. Entonces, ¿de qué sirve, digamos, ser preferred lender? De varias cosas. Porque somos los expertos, entendemos el producto y sabemos qué bancos son los que van a prestar en ese producto. Pero aparte sabemos de qué bancos van a prestar en el producto, sabemos los bancos que van a acoplarse a los términos del vendedor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con eso? Hay un documento aquí que se llama el Certificate of Occupancy, el CO. Es el certificado que expide la ciudad al constructor para dejarle saber a su comprador que ya puede habitar la propiedad. ¿Ok? Resulta que sin este documento, hay ciertos bancos que dicen yo necesito tener este documento 10 días antes o 2 semanas antes. Entonces nos exigen cuando nos nombran preferred lenders que seamos capaces de cerrar si el CO es expedido el mismo día o el día anterior, que normalmente suele suceder eso hoy con los constructores acá. Entonces hay varios temas que nosotros sabemos manejar basado en lo que exige el vendedor. ¿Por qué? Porque hay muchos contratos que no son sujetos a financiamiento. Entonces, el vendedor no espera. Entonces te dice, ok, usted puede utilizar a Q Capital y como nosotros estamos reportando y si el cliente ha trabajado juiciosamente, pero el banco se ha demorado, podemos llegar a un acuerdo con el vendedor de decirle, mire, este cliente aplicó juiciosamente, pero el problema es mío con el banco, etcétera, etcétera. Si no, no les van a dar eso. Y hay ciertos constructores que dan unos incentivos por el hecho de utilizar a los que ellos dicen que utilicen. Entonces, ¿para qué? Porque el vendedor también quiere cerrar a tiempo su propiedad. El vendedor no está aquí para quedarse con la propiedad. Recuerden que los vendedores también tienen préstamos de construcción, de los cuales nosotros hacemos también los préstamos de construcción. Y el vendedor tiene que cumplir
Ya una vez expidan el CO, ese día los intereses pasan a ser otra cosa. Entonces también afectan financieramente al constructor. Por eso es que son muy exigentes de utilizar a los preferred lenders y estas son, digamos, la explicación de por qué uno es bueno que sea preferred lender, porque conocemos el producto del constructor y sabemos que vamos a obtener el financiamiento al comprador. Sí, y aclarando esta preguntita un poquito, la persona puso que los constructores inducían a que usen sus propias agencias. Bueno, son preferred lenders, no es que sean ni pertenezcan al constructor ni que sean del constructor. El constructor las escogió por todo lo que acaba de mencionar Mauricio. Y la tasa de interés va a variar más, que depende con quién haga el financiamiento, también de lo que tú muestres, todo lo que le mencionaste, las personas que tengan completa la información. Bueno, ¿en qué varía la tasa de interés, Mauro? Depende. No, pues el trabajo mío es buscar la mejor tasa de interés. Igual no te pueden obligar a utilizarme a mí. Lo que sí van a hacer es que no está sujeto a nada. Entonces no está sujeto a un día de mora, no está sujeto, no te van a dar los incentivos si llegase a haber algún incentivo, pero la ley de la Florida no te puede obligar a ti a utilizar ni la compañía de título del vendedor, ni al preferred lender que escojan, pero no te van a dar los incentivos y no puede haber excusa de nada, porque al vendedor no le va a importar si vas a acompañar la compra con un banco que no está en la lista de ellos. Entonces, digamos, esa es la traba que hay un poco en el tema. Sí, pero está súper claro que es mucho más fácil con un preferred lender para todos. Es así. Es más sencillo porque conozco el producto y yo ya tengo los bancos que aprueban el producto. Eso es la otra cosa, porque si el banco no aprueba ese producto, no van a tener problemas el día de mañana. Entonces, ese es el factor. Pero aparte de eso, no se van a acomodar a los tiempos del vendedor. Entonces, Lenar particularmente son muy exigentes y los bancos que manejamos con Lenar, si tengo que cerrar a las 9 de la noche, cerramos a las 9 de la noche, mientras que con otros no. Entonces, es las cosas que hacemos por el hecho de ser preferred lenders con ellos. Pero las tasas de interés dependen prácticamente del todo producto que, digamos, todo producto tiene acceso a las mejores tasas de interés, pero ahora viene el perfil financiero del cliente, cómo estructura la inversión, de dónde salieron los dineros, cuánto dinero tienes en tus cuentas bancarias, etcétera, etcétera, para poder obtener la mejor tasa de interés. Entonces, es parte de cómo funciona. Quedó clarísimo. Aquí hay una pregunta. ¿Solamente usted trabaja con inversionistas? Están preguntando. No, entonces, yo también hago préstamos para americanos. Si quieres comprarte una casa, tu casa primaria, y quieres colocar solamente el 3,5%, lo hago. Yo no me hago conocer por hacer préstamos a domésticos, llamémoslo así, porque estoy en una misión y mi misión hoy es gritarle al mundo, no solo a los americanos, sino al mundo, que pueden invertir aquí con el dinero de los bancos americanos. Pero hacemos, si quieres construir un edificio, te lo puedo financiar. Si quieres comprarte una casa para vivirla, te lo puedo financiar. Si quieres refinanciar tu casa donde tú vives hoy como residente americano, lo puedo hacer. Lo único que yo no hago es préstamos BAs. Son veteranos de guerra. No hago veteranos de guerra y no hago reverse mortgages. ¿Qué quiere decir reverse mortgages? Cuando ya tenemos más de 62 años y tenemos nuestra propiedad en Estados Unidos, podemos sacarle préstamos y no los tenemos que pagar nunca. ¿Ok? Entonces, es un préstamo que en realidad es espectacular, pero no lo hago. Entonces, hay gente que tiene 70 años, tiene su casa paga y el gobierno tiene un préstamo que se llama reverse mortgage, que puede sacar parte de la plusvalía, no importa que no tenga el ingreso, lo importa es el equity que tenga la propiedad, y dependiendo de los años que tengas, basado en las estadísticas de a qué edad se está muriendo la gente, te prestan el dinero y no lo tienes que devolver. Lo tiene que devolver. La única condición es que tienes que seguir viviendo en la casa mientras tengas el crédito. El problema se lo pasan a los hijos el día de mañana, pero venden la propiedad y pagan el préstamo. No lo hago.
no lo hago, entonces son los únicos dos, pero el resto hago todo tipo de crédito, siempre y cuando hay una propiedad involucrada, yo hago absolutamente todo. Bueno, todo y muy bien hecho, me consta. Gracias.